bebió del manantial prohibido, y una voz susurró, «Tú me perteneces». El joven, llamado Leo, llevaba una vida que para muchos parecía normal, pero él sentía que algo faltaba. Cada día se levantaba, iba al trabajo, regresaba a su apartamento y pasaba las noches revisando noticias o viendo series, sin que nada realmente lo emocionara. Sus amigos lo describían como responsable y callado, alguien que cumplía con todo, pero que rara vez hablaba de lo que sentía. Leo, en cambio, sentía un vacío, un deseo constante de descubrir algo que rompiera la rutina. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en su pequeño balcón, escuchó una conversación entre vecinos. Una mujer mayor comentaba sobre un manantial escondido en el bosque cercano, un lugar que nadie debía visitar, decía, porque era prohibido. La advertencia de la anciana no era de esas simples exageraciones de vecindario, había un tono serio en su voz que hizo que Leo prestara mucha atención. Nunca había sentido curiosidad por historias del tipo leyendas locales, pero esta vez algo cambió. Era como si una chispa se hubiera encendido en su interior. Durante el resto del día, Leo no pudo concentrarse en nada. Cada imagen en su mente volvía a ese manantial misterioso. El bosque, la idea de un lugar escondido y prohibido, la sensación de aventura que nunca había experimentado. Mientras caminaba por la ciudad, observaba los árboles de los parques con un interés que antes no tenía, imaginando senderos secretos que llevaran a algo desconocido. Su rutina empezaba a sentirse pesada, casi como una cadena que lo mantenía atrapado. Necesitaba romperla, aunque solo fuera por una mañana. El domingo, Leo decidió que iría a buscar el manantial. Preparó una mochila con agua, algo de comida, linterna y su cámara, porque quería documentar lo que encontrara. Salió temprano, cuando la luz del sol apenas iluminaba las calles, y tomó un taxi que lo acercara al borde del bosque. Allí, al pie de los árboles, respiró profundo y sintió un extraño cosquilleo en la piel, una mezcla de emoción y miedo. El bosque se veía diferente de lo que había imaginado, más silencioso, más vivo. Cada sonido de hojas moviéndose, cada canto de pájaro parecía amplificado. Leo sintió que entraba en otro mundo. Mientras avanzaba por el sendero, la sensación de estar observado no lo abandonaba. A veces escuchaba ramas crujir detrás de él, pero al volverse, no veía nada. Sus pasos crujían en la tierra húmeda, y el aroma del bosque, mezcla de tierra, hojas y agua, lo envolvía. Se preguntó si realmente estaba solo o si alguien más había escuchado la historia del manantial. Sin embargo, ninguna lógica parecía importar, algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Era como si el bosque mismo lo guiara, marcando el camino hacia su objetivo secreto. Después de caminar un buen trecho, Leo llegó a un claro pequeño, donde el sol se filtraba entre las hojas y dibujaba luces sobre la tierra. Allí, en el centro, vislumbró algo que parecía brillar. Su corazón dio un vuelco. Se acercó con cuidado y descubrió el manantial. El agua era cristalina, reflejando la luz de manera que parecía moverse y cambiar de forma constantemente. Una bruma ligera se levantaba sobre la superficie, como si el lugar respirara. Leo se quedó inmóvil, sin poder creer que algo tan hermoso existiera en realidad, escondido en un bosque que él creía conocer. Se arrodilló junto al manantial y observó el agua. Hacía mucho calor, y su garganta estaba seca por la caminata. Por un momento, dudó. Recordó las advertencias: prohibido, no vayas allí. Pero algo en su interior le decía que aquel lugar era especial, que necesitaba probarlo, experimentar la sensación de estar allí sin restricciones. La curiosidad superó al miedo. Con cuidado, llevó la mano al agua, la sintió fresca y vibrante, como si tuviera vida propia. Un escalofrío recorrió su espalda y, antes de pensarlo más, bebió un sorbo. El sabor del agua era extraño, diferente a cualquier cosa que hubiera probado. Era dulce y fresca, pero también tenía un toque que no podía identificar, algo que parecía despertar cada sentido en su cuerpo.
Leo cerró los ojos y permitió que la sensación lo recorriera, un cosquilleo que subía desde la garganta hasta la cabeza, envolviéndolo en una mezcla de asombro y miedo. Por un momento, todo en el bosque pareció quedarse en silencio. Incluso los pájaros dejaron de cantar, y Leo sintió que estaba solo, solo con el manantial y su propia mente. Entonces lo escuchó. Un susurro apenas perceptible, como un hilo de viento que pasaba por los árboles, dijo su nombre. Leo abrió los ojos, pero no había nadie allí. El bosque parecía igual, la luz del sol continuaba filtrándose entre las hojas, pero la sensación de ser observado se intensificó. Su corazón comenzó a latir más rápido, mezclando miedo y curiosidad. ¿Había oído algo real o su mente jugaba con él? La voz era suave, firme, y parecía salir de todas partes y de ninguna a la vez. Leo respiró hondo, tratando de calmarse. El lugar seguía siendo hermoso, y el agua del manantial continuaba brillando. Se preguntó si debía irse, si era mejor regresar a su rutina segura. Pero la voz había dejado una impresión que no podía ignorar. Sentía que el manantial, de alguna manera, lo estaba llamando, y que aquel llamado no era solo una fantasía. Había cruzado una línea invisible, y sabía que nada sería igual después de ese momento. Mientras se levantaba para explorar más, su mente se llenó de preguntas. ¿Quién o qué había hablado? ¿Por qué él? ¿Qué significaba todo esto? A pesar de la confusión y el miedo, Leo sintió una extraña determinación. Tenía que descubrir más. El bosque, el manantial y la voz habían despertado algo en el que no podía ignorar. Era el comienzo de algo nuevo, algo que rompería la monotonía de su vida y lo llevaría a lugares que nunca había imaginado. Leo permaneció unos minutos más junto al manantial, intentando entender lo que acababa de suceder. El murmullo que había escuchado seguía resonando en su mente, aunque sus oídos no percibieran nada claramente. Cada sorbo de agua parecía amplificar esa sensación extraña, como si el lugar estuviera vivo y consciente de su presencia. Se inclinó otra vez para mirar su reflejo en el agua. No solo veía su rostro cansado y sorprendido, sino que algo más parecía moverse bajo la superficie, un reflejo que no correspondía del todo a él. Parpadeó varias veces, pensando que era un juego de la luz, pero no podía borrar esa sensación inquietante de que algo lo observaba. Decidió entonces explorar los alrededores del manantial. Caminó con cuidado entre las raíces y las piedras cubiertas de musgo, tratando de no hacer ruido, aunque sentía que cada paso lo acercaba a un secreto que estaba esperando ser descubierto. La bruma ligera que se levantaba del agua cubría el suelo y hacía que todo pareciera más mágico y a la vez peligroso. A lo lejos escuchaba el susurro del viento entre las ramas, y por un instante creyó que la voz volvía a llamarlo, aunque no pudo distinguir palabras. Mientras caminaba, encontró marcas en la tierra, huellas recientes, pequeñas y profundas, que parecían indicar que alguien o algo había pasado por allí antes. Leo sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Su curiosidad era más fuerte que el miedo. Se preguntó si la voz que había escuchado era de otra persona que ya había visitado el manantial, o si era algo completamente distinto, algo que no pertenecía al mundo que él conocía. La incertidumbre lo atraía y lo aterrorizaba al mismo tiempo. Finalmente, decidió sentarse sobre una roca cercana y descansar un momento. Respiró profundo, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Miró el manantial y se dio cuenta de que, aunque había oído advertencias sobre lo prohibido del lugar, no sentía culpa ni arrepentimiento. Todo lo contrario, una sensación de pertenencia comenzaba a crecer en su interior, como si hubiera encontrado un espacio donde podía ser él mismo, sin reglas ni expectativas. Era extraño sentir tanta conexión con un lugar que conocía solo desde hacía unos minutos. Leo se permitió cerrar los ojos por un momento y dejar que la calma lo invadiera. Pero entonces, de nuevo, escuchó la voz. Esta vez fue más clara, más cercana, y el susurro parecía rodearlo: «Tú me perteneces».
La frase se repitió varias veces en su mente, aunque no sabía si provenía del viento, del agua o de su propia imaginación. Sintió un hormigueo recorrer su cuerpo y un extraño calor en el pecho, como si algo dentro de él respondiera a esas palabras. Intentó gritar, pero no salió sonido, intentó moverse, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. La voz no era amenazante, pero tampoco era amigable, había un poder en ella que lo hacía consciente de que, a partir de ese momento, nada sería igual. Con dificultad, Leo logró ponerse de pie. Su respiración era profunda y rápida, y cada movimiento lo hacía sentir más vivo y, al mismo tiempo, más vulnerable. Decidió que debía regresar a casa, pero algo en su interior se resistía. La sensación de que debía quedarse y descubrir más era más fuerte que su miedo. Mientras caminaba de regreso por el sendero que lo había llevado al bosque, notó que todo parecía diferente. Los árboles se inclinaban ligeramente hacia él, como si lo saludaran, y los sonidos del bosque parecían estar coordinados con su respiración. Era como si el lugar entero lo reconociera y lo esperara. Cuando finalmente salió del bosque y llegó a la ciudad, Leo sintió un choque brutal entre dos mundos, la rutina de su vida cotidiana y la experiencia sobrenatural que acababa de vivir. Todo parecía más apagado, más predecible. Mientras caminaba por las calles, la voz seguía resonando en su mente, más clara que nunca: tú me perteneces. Intentó concentrarse en sus tareas diarias, pero cada actividad, cada conversación con amigos y compañeros de trabajo, se sentía irrelevante. La imagen del manantial y el murmullo del agua se repetían en su mente una y otra vez, como si lo llamaran de vuelta. Esa noche, Leo apenas pudo dormir. Cerraba los ojos y veía el agua del manantial reflejando luces extrañas, moviéndose de manera que parecía viva. Cada vez que parpadeaba, la voz volvía, susurrando palabras que no lograba comprender del todo, pero que lo llenaban de una mezcla de miedo y fascinación. Se dio cuenta de que su vida ya no podía seguir siendo la misma, algo lo había cambiado. No sabía qué era, pero sentía que había cruzado un límite invisible hacia un mundo que antes no existía para él. Al día siguiente, Leo volvió al trabajo intentando aparentar normalidad, pero todo le parecía vacío. Sus compañeros hablaban de cosas triviales, reuniones, tareas, planes de fin de semana. Leo escuchaba con atención, pero su mente estaba en otro lugar, recordando cada detalle del manantial, cada sensación, cada susurro. Su concentración disminuyó y empezó a cometer pequeños errores, lo suficiente para darse cuenta de que la experiencia no lo había dejado indiferente. Algo dentro de él estaba cambiando, y no sabía cómo controlarlo. Con el paso de los días, comenzó a notar cambios sutiles en sí mismo. Tenía sueños muy vívidos, en los que el bosque y el manantial aparecían de manera constante. A veces soñaba con la voz, que le hablaba directamente, dándole instrucciones que no comprendía completamente, pero que seguía sin cuestionar. Sentía que, incluso estando despierto, podía percibir cosas que antes eran invisibles, movimientos leves entre las sombras, luces que cambiaban de lugar, y un extraño sentido de presencia que lo seguía a todas partes. Leo también comenzó a sentir un cambio en sus emociones. Momentos de alegría y entusiasmo aparecían sin razón aparente, seguidos de ansiedad y confusión. Parecía como si su mente estuviera dividida entre dos mundos, uno real, cotidiano, y otro lleno de misterio y peligro. La voz del manantial no desaparecía, cada vez era más persistente, más insistente, y parecía saber todo lo que él pensaba, cada miedo y cada deseo secreto. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Leo sintió que debía regresar al bosque. La rutina ya no le ofrecía nada, y la curiosidad que lo había llevado al manantial seguía intacta, incluso más fuerte. Cada paso hacia el bosque lo llenaba de una mezcla de anticipación y miedo, como si estuviera caminando hacia algo que podría cambiar su vida para siempre. Cuando llegó al borde del bosque, respiró profundo y sintió que estaba listo para enfrentar lo que viniera, aunque no supiera qué esperar. Esa tarde, mientras se adentraba de nuevo entre los árboles, todo parecía más intenso.
La luz del sol filtrándose entre las hojas, el olor de la tierra húmeda, los sonidos del bosque, cada detalle lo hacía sentir que estaba entrando en un mundo paralelo. Leo sabía que algo lo esperaba en el manantial, algo que ya había dejado una marca en él y que no desaparecería. Cada paso lo acercaba a lo desconocido, y aunque sentía miedo, también sentía una emoción que no había experimentado nunca, la certeza de que algo extraordinario estaba por ocurrir. Cuando llegó al manantial, notó cambios sutiles que antes no había percibido, la bruma sobre el agua era más densa, el reflejo en el agua parecía más profundo, casi como si pudiera ver más allá de su propia imagen. Leo se acercó lentamente, y entonces, la voz apareció de nuevo, clara y firme, envolviendo su mente: tú me perteneces. Esta vez, Leo no sintió miedo, sintió un extraño confort, como si esas palabras fueran la clave de algo que necesitaba entender. Se inclinó hacia el agua, contemplando su reflejo, y se preguntó si debía obedecer ese llamado o resistirse. La curiosidad era más fuerte que cualquier duda, y aunque no entendía completamente lo que la voz significaba, sabía que debía descubrirlo por sí mismo. El manantial y la voz habían abierto una puerta hacia un mundo desconocido, y Leo estaba decidido a cruzarla, aunque no supiera qué le esperaba al otro lado. Leo regresó al manantial con una mezcla de ansiedad y emoción que no había sentido nunca antes. Cada paso por el bosque lo hacía sentir más vivo y, al mismo tiempo, más vulnerable. Sabía que algo estaba cambiando dentro de él, pero aún no comprendía exactamente qué. La voz seguía presente, constante, y parecía conocer cada pensamiento que él tenía. Cuando llegó al lugar donde el agua brillaba con un reflejo extraño, respiró profundo y se inclinó para tocarla con sus manos. El frío del agua lo recorrió de inmediato, haciendo que un escalofrío subiera por su espalda, pero esta vez no sintió miedo, era como si el manantial lo recibiera con familiaridad, como si lo hubiera estado esperando. De repente, la voz se escuchó de nuevo, más clara y cercana que nunca. Tú me perteneces, dijo, y esta vez Leo sintió que las palabras no solo llegaban a sus oídos, sino que vibraban dentro de su pecho, haciéndole sentir algo que no podía explicar. Era como si alguien le hablara directamente al corazón y a la mente al mismo tiempo. Por un instante, todo el mundo desapareció, no existían el bosque, el sol ni los árboles, solo él y la voz, conectados de una manera que desafiaba toda lógica. Leo se dejó llevar por la sensación, cerrando los ojos y escuchando atentamente cada susurro. La voz empezó a formar imágenes y palabras en su mente, mostrando fragmentos de lugares, personas y emociones que él nunca había vivido. Cada imagen era clara y vívida, como si estuviera viendo recuerdos que no eran suyos, pero que de alguna manera le resultaban familiares. Sintió miedo por un momento, porque no podía controlar lo que la voz le mostraba, pero también una curiosidad intensa que lo mantenía inmóvil. Al abrir los ojos, Leo vio que el reflejo en el agua parecía diferente. No era solo su rostro, veía sombras que se movían detrás de él, pero cuando giraba, no había nada. Cada movimiento en el agua parecía contar una historia, como si el manantial guardara secretos que solo él podía percibir. Leo comprendió entonces que algo profundo estaba sucediendo, el manantial y la voz lo estaban transformando, despertando una parte de él que había estado dormida durante toda su vida. En los días siguientes, Leo comenzó a notar cambios sutiles en su vida cotidiana. Mientras trabajaba, se encontraba distraído, viendo a su alrededor como si todo fuera menos real que las imágenes que aún tenía del manantial. Los sonidos del mundo cotidiano se volvían apagados, y su mente se llenaba de fragmentos de sus sueños y recuerdos del bosque. Intentó hablar con sus amigos sobre lo que sentía, pero no podía encontrar las palabras adecuadas. Nadie parecía comprender lo que le estaba sucediendo, y eso lo hacía sentirse cada vez más aislado. Además, Leo empezó a experimentar sueños muy vívidos. Cada noche, al cerrar los ojos, regresaba al bosque y al manantial, pero esta vez con una claridad que superaba cualquier recuerdo. Podía escuchar la voz en diferentes tonos, a veces susurrando palabras tranquilizadoras, otras veces insistiendo con firmeza: tú me perteneces.
Los sueños se mezclaban con la realidad. Cuando despertaba, todavía sentía el calor de la brisa del bosque en la piel, el aroma de la tierra húmeda y el murmullo del agua en sus oídos. La línea entre lo real y lo imaginario comenzaba a desdibujarse, y Leo no sabía cómo diferenciar un mundo del otro. Con el tiempo, también comenzó a notar cambios físicos y emocionales. Se sentía más sensible a su entorno, podía percibir sonidos que antes no escuchaba, movimientos leves a su alrededor y cambios sutiles en la luz. Su estado de ánimo se volvía impredecible, momentos de alegría intensa aparecían sin razón aparente, seguidos de periodos de ansiedad o tristeza profunda. La voz parecía estar detrás de cada emoción, guiando sus sentimientos, y aunque a veces eso lo confundía, también lo hacía sentirse conectado con algo más grande que él mismo. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, Leo se dio cuenta de que estaba evitando lugares concurridos y personas desconocidas. La presencia de la voz lo hacía preferir la soledad, y cada conversación superficial le parecía irrelevante. Sus amigos notaron su cambio de actitud y comenzaron a preguntarle si estaba bien. Leo intentó explicarles que estaba bien, pero no podía describir la intensidad de lo que sentía. Cada palabra que decía parecía insuficiente, la voz había cambiado su forma de percibir el mundo, y nadie podía entenderlo completamente. Decidió entonces regresar nuevamente al manantial, buscando respuestas. Cuando llegó al bosque, todo parecía más vivo que antes. Las hojas brillaban con un verde intenso, y los sonidos del bosque eran claros y envolventes. Leo sintió una conexión inmediata con cada árbol, cada piedra y cada brizna de hierba. Caminó hacia el manantial con pasos firmes, sintiendo que cada movimiento era acompañado por la presencia de la voz. Al llegar, se inclinó sobre el agua y bebió de nuevo, dejando que el líquido recorriera su cuerpo y despertara algo que todavía no comprendía. La voz se hizo más intensa y comenzó a mostrarle fragmentos de su propia vida, de momentos que había olvidado o ignorado. Le mostró decisiones que había tomado, oportunidades que había dejado pasar y emociones que nunca había expresado. Cada visión lo hizo reflexionar profundamente sobre sí mismo, sobre su pasado y sobre lo que realmente deseaba. Leo comenzó a comprender que la voz no solo lo llamaba, sino que lo guiaba hacia un camino de autodescubrimiento y cambio personal. Sin embargo, la voz también mostró su lado más inquietante. Fragmentos de un futuro posible aparecieron ante Leo, imágenes de soledad, confusión y miedo si no seguía las instrucciones de la voz. Sintió un peso en el pecho, una mezcla de responsabilidad y temor. La voz no lo obligaba, pero dejaba claro que había consecuencias si ignoraba su llamado. Leo comprendió entonces que lo que había comenzado como curiosidad se estaba convirtiendo en una elección de vida, podía aceptar el vínculo con la voz y con el manantial, o intentar resistirse y enfrentar la incertidumbre de su propio camino. Al salir del bosque esa tarde, Leo notó que algo dentro de él había cambiado irreversiblemente. Su percepción del mundo cotidiano ya no era la misma, todo parecía más intenso, más significativo, y al mismo tiempo más frágil. Las cosas simples que antes lo llenaban de satisfacción ahora le resultaban insuficientes. La rutina que una vez había aceptado con resignación parecía vacía frente a la fuerza de lo desconocido que lo llamaba desde el bosque. Cada paso que daba en la ciudad lo hacía sentir dividido entre dos mundos, uno familiar y seguro, y otro misterioso y lleno de posibilidades. Los días siguientes se volvieron un equilibrio delicado entre su vida normal y la influencia del manantial. Leo intentaba continuar con sus tareas, pero siempre sentía la voz recordándole que él pertenecía a algo más grande, algo que debía explorar y comprender. Empezó a notar patrones extraños en su entorno, luces que se movían, sombras que parecían seguirlo, y sonidos suaves que recordaban los susurros del bosque. Cada experiencia reforzaba la sensación de que estaba conectado con algo que trascendía la realidad cotidiana. La voz también comenzó a mostrarle oportunidades. A veces aparecían imágenes de personas que necesitaban ayuda o decisiones que podía tomar para mejorar su vida y la de los demás. Leo se dio cuenta de que el vínculo con la voz no era solo un llamado al misterio, sino también un desafío,
aprender a confiar en sí mismo y a interpretar lo que se le mostraba, equilibrando el miedo y la curiosidad. Cada decisión que tomaba estaba influenciada por la voz, pero aún tenía la libertad de elegir, y eso lo hacía sentir poderoso y vulnerable al mismo tiempo. Una noche, mientras observaba el reflejo del manantial en un sueño vívido, Leo comprendió algo importante: la voz no lo estaba controlando completamente. Más bien, lo estaba guiando para descubrir su propia fuerza interior, para enfrentar miedos que había ignorado y deseos que había reprimido. La sensación de pertenencia que había experimentado la primera vez que bebió del agua ahora se mezclaba con una responsabilidad profunda: debía entender el vínculo y aprender a convivir con él, sin perderse a sí mismo en el proceso. Leo despertó con una claridad inesperada. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que nada volvería a ser como antes. La voz seguía presente, constante, pero ahora sentía que podía escucharlo y decidir cómo responder. La experiencia del manantial, los sueños vívidos y las visiones habían comenzado a transformarlo, despertando cualidades que desconocía en sí mismo: intuición, sensibilidad y una conexión más profunda con el mundo que lo rodeaba. Al mirar por la ventana de su apartamento, Leo comprendió que estaba en un punto de inflexión. Podía regresar a la vida que conocía, con su rutina y su seguridad, o podía seguir el llamado del manantial y la voz, explorando un camino lleno de misterio y cambios que desafiarían todo lo que creía saber. Por primera vez, no sintió miedo ante la incertidumbre, sentía una mezcla de respeto, emoción y determinación. Sabía que su vida estaba a punto de transformarse, y estaba listo para enfrentar lo que viniera. Leo había regresado al mundo cotidiano, pero sentía que ya no le pertenecía del todo. Cada momento fuera del bosque y del manantial le parecía apagado, carente de vida, como si todo lo que antes lo llenaba de rutina ahora lo dejara vacío. Las conversaciones con amigos, las noticias en la televisión, incluso los sonidos de la ciudad, todo parecía lejano y sin importancia frente a la intensidad de lo que había vivido. La voz del manantial seguía presente, constante, susurrándole, recordándole que él le pertenecía, y Leo notaba que su influencia se volvía cada vez más fuerte. Al principio intentó resistirse. Durante el día trabajaba como siempre, atendía reuniones y cumplía con sus responsabilidades, pero su mente estaba en otro lugar. Imágenes del bosque y del manantial aparecían sin aviso: el agua brillante, la bruma sobre su superficie, y la voz que lo llamaba suavemente. Cada vez que intentaba concentrarse en lo cotidiano, sentía que algo dentro de él tiraba hacia lo desconocido, hacia un lugar donde la realidad se mezclaba con misterio. Su cuerpo reaccionaba a esos llamados, el corazón se aceleraba, la respiración se hacía más profunda y su piel se erizaba como si estuviera cerca de algo poderoso. Pronto comenzaron a manifestarse cambios más claros. Leo notaba que podía percibir detalles que antes pasaban desapercibidos: sombras moviéndose entre árboles, sonidos leves a distancia, luces que cambiaban de manera extraña. Sus emociones también se volvieron más intensas y difíciles de controlar: momentos de felicidad pura se alternaban con ansiedad o tristeza sin razón aparente. La voz parecía saber exactamente qué sentía, reforzando algunas emociones, suavizando otras, y con cada experiencia, Leo sentía que su vida se transformaba de manera irreversible. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, sintió la llamada de la voz más fuerte que nunca. Un hilo de curiosidad y urgencia lo llevó de nuevo al bosque, y esta vez se dio cuenta de que no podía ignorarlo. Cada paso hacia el manantial lo llenaba de anticipación y miedo, pero la emoción de lo desconocido superaba cualquier sensación de inseguridad. Cuando llegó, la bruma sobre el agua se movía de manera diferente, más intensa, como si el lugar estuviera respirando con vida propia. Leo se inclinó para tocarla, y la sensación de conexión fue inmediata: no era solo un lugar, era un vínculo profundo que lo estaba transformando desde dentro. El agua parecía reflejar más que su rostro: veía imágenes de momentos pasados, decisiones que había tomado y emociones que había sentido y reprimido. Cada fragmento mostraba algo que él necesitaba comprender sobre sí mismo. La voz, clara y firme, le susurraba directamente: tú me perteneces.
Esta vez no era un simple recordatorio, era un desafío. Leo comprendió que debía aprender a convivir con la voz, entender sus mensajes y equilibrar su influencia sin perder su propia identidad. Cada sorbo de agua reforzaba el vínculo, y cada visión lo hacía sentir más consciente de sí mismo y de su mundo. Mientras los días pasaban, los cambios comenzaron a afectar su vida social y laboral. Leo se volvía cada vez más introspectivo, evitando encuentros con personas que antes consideraba importantes. Sus amigos empezaron a preocuparse por él, notaban que estaba distante, que parecía distraído, y que a veces respondía con palabras vagas, como si no escuchara del todo. Leo intentaba explicar que estaba bien, pero no podía describir la intensidad de lo que sentía ni lo que la voz le mostraba. Hablar sobre ello parecía imposible, cualquier intento de explicar la experiencia sonaba ridículo o incomprensible para los demás. Al mismo tiempo, Leo comenzó a experimentar situaciones extrañas en su vida cotidiana. Objetos se movían sin explicación, sombras pasaban por su apartamento cuando estaba solo, y sonidos suaves aparecían de la nada, recordándole los susurros del bosque. Cada manifestación aumentaba su fascinación y su temor, reforzando la sensación de que su vida ya no pertenecía completamente a la realidad que conocía. A veces se encontraba mirando el reflejo de ventanas o espejos, convencido de que algo invisible lo observaba, aunque nunca podía verlo directamente. El vínculo con la voz también comenzó a influir en sus decisiones. Leo se sorprendía tomando decisiones impulsivas, siguiendo intuiciones que parecían surgir de otra parte de su mente. Caminaba por calles desconocidas, exploraba lugares que nunca antes le habían interesado, y sentía que todo estaba conectado de alguna manera con el manantial. Era como si la voz estuviera mostrándole caminos y posibilidades que antes no existían, enseñándole a confiar en su intuición y a prestar atención a señales que nunca había notado. Una noche, después de un día particularmente intenso, Leo tuvo un sueño más vívido que nunca. Se encontró nuevamente junto al manantial, pero esta vez el agua brillaba con una luz dorada, y la voz no solo susurraba, sino que hablaba con claridad y autoridad. Le mostró fragmentos de un futuro posible, momentos de éxito y felicidad, pero también de soledad y confusión si decidía ignorar el llamado. La visión lo llenó de un extraño respeto y temor, comprendió que cada elección que hacía estaba siendo observada, y que debía aprender a equilibrar el vínculo con la voz para no perderse a sí mismo. A partir de ese momento, Leo empezó a planificar su vida de manera diferente. Cada acción diaria, cada decisión, parecía tener un nuevo significado. Incluso las tareas más simples adquirían un peso simbólico: caminar por un parque, hablar con un amigo, sentarse a leer. Todo se percibía como parte de un patrón más grande que solo él podía interpretar. La voz le enseñaba a notar detalles, a reconocer señales y a confiar en su propia percepción del mundo. Cada vez que regresaba al manantial, la conexión se hacía más intensa, y Leo se sentía más consciente de su transformación interior. Sin embargo, no todo era positivo. A veces sentía que la voz le pedía demasiado, que su influencia era casi abrumadora. Sus emociones se volvieron más extremas, sus decisiones más arriesgadas, y la vida cotidiana parecía desvanecerse frente a la intensidad del vínculo. Leo comenzó a experimentar momentos de confusión y miedo, se preguntaba si estaba perdiendo el control sobre sí mismo, si la voz estaba tomando decisiones por él en lugar de simplemente guiarlo. Pero, a pesar de la incertidumbre, la fascinación y la necesidad de comprender seguían siendo más fuertes que cualquier miedo. Los amigos y familiares empezaron a notar los cambios con mayor preocupación. Algunos le preguntaban directamente si estaba bien, mientras que otros simplemente observaban desde lejos. Leo se dio cuenta de que ya no podía ocultar lo que estaba sucediendo, su vida estaba cambiando de manera visible y profunda. Aún así, no podía compartir todo, nadie podría entender la conexión con la voz, la intensidad del manantial ni las visiones que lo acompañaban. La soledad comenzó a convertirse en un compañero constante, aunque no necesariamente doloroso, era una soledad compartida con la voz, un espacio donde podía explorar su transformación sin interrupciones.
Con el tiempo, Leo comenzó a notar que su percepción del tiempo también estaba cambiando. Días que parecían largos y pesados se sentían cortos y veloces, mientras que momentos breves junto al manantial podían durar horas en su mente. Cada visita al lugar era como entrar en otro mundo, un espacio donde la realidad cotidiana y la experiencia sobrenatural se mezclaban de manera indistinguible. La voz parecía expandir su conciencia, enseñándole a percibir dimensiones de la vida que antes le eran invisibles. Mientras la influencia del manantial y la voz se hacía más fuerte, Leo también descubrió algo importante: podía tomar decisiones conscientes dentro del vínculo. No estaba completamente controlado, aunque la voz marcaba un camino y mostraba posibilidades. Cada elección que hacía, cada acción, era un pequeño acto de equilibrio entre la vida cotidiana y el llamado del manantial. Esa comprensión le dio un nuevo sentido de poder y responsabilidad. Entendió que su transformación no era inevitable, sino que dependía de su voluntad para aceptar y manejar la influencia de la voz. A medida que los días se convertían en semanas, Leo se sintió más conectado consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. La voz, aunque insistente, ya no era solo un llamado externo, era una guía que le enseñaba a escuchar sus propios pensamientos, emociones y deseos con mayor claridad. Aprendió a diferenciar entre sus impulsos y los mensajes de la voz, a identificar cuando estaba siendo guiado y cuando debía tomar decisiones por sí mismo. Cada interacción con el manantial y cada susurro lo acercaban más a un entendimiento profundo de su propia identidad y de la conexión que tenía con algo que trascendía lo ordinario. Pero, a pesar de todo lo que había aprendido, Leo sabía que estaba solo en su camino. Nadie más podía comprender completamente la experiencia que vivía, y esa soledad era a la vez desafiante y liberadora. Comprendió que debía confiar en su intuición, en las señales que percibía y en la voz, pero también en sí mismo, en su capacidad para tomar decisiones y mantener su propia identidad. Era un equilibrio delicado, y cada día traía nuevos desafíos y nuevas revelaciones sobre quién era y quién podía llegar a ser. Leo había llegado a un punto en su vida donde ya no podía ignorar lo que el manantial y la voz habían hecho en él. Cada experiencia, cada visión y cada susurro lo habían transformado de manera profunda. Ya no era solo un joven curioso que se adentraba en el bosque, era alguien que conocía una parte de sí mismo que antes estaba dormida, y esa parte lo llamaba hacia adelante con fuerza. La decisión que enfrentaba no era simple. Debía elegir entre aceptar completamente el vínculo con la voz y con el manantial, o resistirse y regresar a la rutina de la vida cotidiana que ahora le parecía vacía y monótona. Durante días, Leo meditó sobre lo que quería. Caminaba por la ciudad observando las luces, los sonidos y los rostros de la gente, intentando encontrar claridad. Todo parecía distante, como si existiera en un mundo paralelo, mientras su mente volvía constantemente al bosque y al manantial. Recordaba el susurro que lo había marcado desde la primera vez: tú me perteneces. No era solo una advertencia, era una invitación, un recordatorio de que algo lo esperaba, algo que podía cambiar su vida para siempre. Finalmente, decidió regresar al bosque por última vez antes de tomar una decisión definitiva. Cada paso que daba entre los árboles le recordaba lo lejos que había llegado desde aquel primer día en que la curiosidad lo llevó al manantial. La bruma se movía suavemente sobre la tierra, y la luz del sol que se filtraba entre las hojas parecía danzar para él. Leo sintió que cada árbol, cada piedra y cada sonido del bosque estaba consciente de su presencia, esperando su elección. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de anticipación. Al llegar al manantial, Leo se inclinó hacia el agua y la observó. Esta vez, el reflejo no mostraba solo su rostro, veía fragmentos de su vida, momentos que había vivido, emociones que había sentido y decisiones que había tomado. También aparecían posibles futuros, caminos de soledad y confusión, caminos de armonía y descubrimiento, caminos llenos de incertidumbre y miedo, y caminos llenos de luz y aprendizaje. Cada visión parecía depender de su elección, y Leo comprendió que el vínculo con la voz no era una imposición, era una oportunidad. La voz apareció con claridad, más firme que nunca, susurrando en su mente:
tú me perteneces, pero la elección es tuya. Decide quién quieres ser y hacia dónde quieres ir. Leo sintió una calma extraña, como si la voz lo estuviera sosteniendo, dándole confianza y fuerza al mismo tiempo. Comprendió que no podía simplemente resistirse ni dejar que la voz lo guiara sin pensar, debía aceptar la responsabilidad de su propia transformación. Respiró profundo y cerró los ojos, permitiendo que cada pensamiento y emoción fluyera sin juicio. Recordó los días en los que se sintió perdido, los momentos de vacío, y también las emociones de descubrimiento y fascinación que lo habían acompañado desde que bebió del manantial por primera vez. Sintió la voz en armonía con su propio corazón, no como un control externo, sino como una guía que lo acompañaba hacia lo que realmente deseaba, comprenderse a sí mismo y explorar un mundo más allá de lo conocido. Finalmente, Leo tomó una decisión. Bebió del manantial una vez más, permitiendo que el agua recorriera todo su cuerpo, y aceptó el vínculo con la voz. No era una rendición, era una elección consciente de conectarse con algo que lo desafiaba, que lo enseñaba y que lo transformaba. La sensación fue inmediata, un calor suave llenó su pecho, y un cosquilleo recorrió cada parte de su cuerpo. La voz, presente pero ahora armoniosa, susurró con un tono más cálido, ahora comprendes. Ahora somos uno en este camino. El mundo a su alrededor pareció cambiar. La bruma sobre el agua se volvió dorada, y el reflejo en la superficie mostraba no solo a Leo, sino también un paisaje de posibilidades, caminos y emociones que nunca había imaginado. Sintió que había encontrado un espacio donde podía explorar su vida y su propia esencia sin miedo ni restricciones. El vínculo con la voz le daba fuerza, claridad y una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Con el tiempo, Leo comenzó a vivir su vida de manera diferente. Aunque regresaba a la ciudad y cumplía con sus responsabilidades, cada acción cotidiana estaba impregnada de la conciencia que le había dado el manantial. Caminaba entre la gente observando detalles que antes ignoraba, escuchando sonidos que antes pasaban desapercibidos y percibiendo emociones propias y ajenas con mayor claridad. La voz lo acompañaba, pero ya no como una imposición, era un recordatorio constante de que cada elección, cada paso, tenía significado y consecuencias. Leo también descubrió que podía compartir parte de su experiencia con otros, aunque sin revelar todo el misterio del manantial. Su forma de ver la vida inspiraba a quienes lo rodeaban, y sus decisiones se volvían más conscientes, equilibradas y llenas de propósito. Aprendió a confiar en sí mismo, a reconocer sus emociones y a equilibrar el mundo cotidiano con la conexión con la voz y el bosque. La experiencia no solo lo había cambiado, sino que le había enseñado a vivir con profundidad y autenticidad. Sin embargo, el vínculo con la voz no era un camino fácil. A veces sentía dudas, momentos de miedo o confusión, y enfrentaba decisiones difíciles. Pero cada desafío se convirtió en una oportunidad para crecer, aprender y comprender mejor quién era y quién podía llegar a ser. La voz lo acompañaba como un faro, no como un control absoluto, recordándole que su vida era suya, pero que siempre podía apoyarse en la guía del manantial para encontrar claridad y dirección. Un día, mientras observaba el reflejo del agua, Leo comprendió algo importante: la voz no le pertenecía, y él tampoco le pertenecía a ella por completo. Ambos coexistían en un vínculo de respeto, aprendizaje y descubrimiento. No había imposición ni obligación, había elección, comprensión y conexión. Esa revelación le dio una sensación de libertad y poder que nunca había experimentado. Comprendió que el manantial y la voz eran un espejo de su propia capacidad de crecer, enfrentar miedos y encontrar un camino más auténtico. La historia de Leo, desde el primer sorbo del manantial hasta la aceptación final del vínculo con la voz, se convirtió en un proceso de autodescubrimiento. Cada visita al bosque y al agua reforzaba su entendimiento de sí mismo, de sus emociones y de sus posibilidades. Aprendió a escuchar la voz como una guía, pero también a confiar en su juicio, equilibrando la intuición con la razón. Su vida cotidiana y su mundo interior se fusionaban de manera armoniosa,
creando un equilibrio entre lo conocido y lo desconocido, entre la realidad y el misterio. Con el paso del tiempo, Leo se volvió alguien consciente de sus emociones, de sus decisiones y de su entorno. Caminaba por la ciudad con atención plena, pero siempre con la memoria del bosque y del manantial viva en su mente. Las visiones, los sueños y los susurros ya no lo confundían ni lo atemorizaban, eran herramientas para aprender y comprender más sobre sí mismo y el mundo. Cada experiencia, cada emoción, cada pensamiento, estaba impregnado de un significado más profundo que lo conectaba con todo lo que había descubierto. Leo comprendió que el manantial y la voz no eran un destino, sino un camino. No había final ni principio estrictos, había aprendizaje, crecimiento y conexión. La aceptación del vínculo no significaba perderse, sino encontrarse a sí mismo y explorar el mundo con mayor claridad y profundidad. Cada decisión que tomaba estaba ahora acompañada de conciencia, respeto y gratitud por la transformación que había vivido. Finalmente, Leo comprendió que, aunque la voz decía que le pertenecía, en realidad la relación era mutua. El vínculo no consistía en control o dominio, sino en comprensión, guía y descubrimiento compartido. Había aprendido a equilibrar su libertad con la influencia del manantial y la voz, y en ese equilibrio encontró paz, fuerza y propósito. Su vida ya no era monótona ni rutinaria, estaba llena de significado, misterio y posibilidades infinitas. Con una sonrisa serena, Leo se inclinó sobre el manantial una última vez, tocando el agua con las manos y sintiendo la conexión que lo había transformado. La voz susurró suavemente, tú has elegido. Ahora eres consciente. Ahora eres libre. Y con esas palabras, Leo comprendió que había alcanzado un nuevo nivel de comprensión, uno que le permitiría vivir con autenticidad, coraje y curiosidad por todo lo que el mundo y su propia mente aún tenían por mostrarle. Mientras se alejaba del bosque y regresaba a la ciudad, sintió una armonía que nunca antes había conocido. Cada paso, cada respiración, cada pensamiento estaba impregnado de la certeza de que había tomado la decisión correcta. La voz lo acompañaba, siempre presente, pero no como un control, sino como un recordatorio de que la vida, con todos sus misterios y desafíos, podía ser vivida plenamente cuando uno aprende a escuchar, comprender y elegir. El manantial y la voz habían cambiado la vida de Leo para siempre, pero también le habían enseñado la lección más importante, que el verdadero poder y la verdadera transformación no vienen de lo que uno descubre fuera, sino de lo que uno aprende dentro de sí mismo. Y con esa comprensión, Leo caminó hacia su futuro, listo para enfrentar lo desconocido con valentía, conciencia y un corazón abierto a todas las posibilidades.